amigas, amigos de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores, mujeres y hombres, dirigentes del sindicato, directivos de la Comisión Federal. Me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes porque estamos llevando a cabo una transformación con la participación de nuestro pueblo. No se podría transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de privilegios sin el respaldo del pueblo. Y también no se podría contar con el respaldo del pueblo si no hay un plan atrevido en beneficio del pueblo. En nuestra historia han habido gobernantes de muy buenos sentimientos que han fracasado, aunque son mártires, héroes, y fueron derrotados en su momento, aunque después trascendieron y, como ya dije, son parte de nuestra historia, porque aunque eran muy buenos y le tenían un profundo amor al pueblo, no supieron cómo apoyarse en el pueblo para llevar a cabo los cambios, las transformaciones. Si queremos transformar, necesitamos apoyarnos en el pueblo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, no solo para sostener el proyecto de transformación, sino por convicción, por ideales, por principios. Nosotros no somos ambiciosos vulgares, nosotros luchamos por ideales, por convicciones. Nosotros sostenemos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo demás, el poder es parafernalia, fantochería, materialismo, ni siquiera es felicidad, porque ni el poder ni el dinero dan felicidad completa, a lo mejor de manera efímera, transitoria. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, nuestro proyecto se inspira en eso. Son convicciones, pero también pues conocemos la historia, que es la maestra de la vida, y nos sirvió también luchar durante muchos años, porque ya tenemos algo de experiencia en el noble oficio de la política. Por eso va avanzando la transformación, la cuarta transformación. Hay un grupo reaccionario, así se les llama, a los que se oponen a las transformaciones. Se les llama también conservadores, porque quisieran conservar lo que está, no quieren cambiar nada, mantener el statu quo, porque así ellos se benefician, conservadores y reaccionarios. Pero no ha pasado a mayores, hasta debo de reconocer y agradecerles que se han portado bastante bien, con urbanidad política. Insultan a veces, cosas por el estilo, pero no pasa a más. Y piensan que van a poder manipular al pueblo con el control de los medios de información, con la radio, con la televisión, con los periódicos, ahora con las redes sociales. Ya no, ya eso no funciona. Ya el pueblo de México ha despertado, está muy avivado, muy avispado. Ya no hay analfabetismo político en nuestro país. Ha funcionado lo que nosotros llamamos la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, que eso es lo más importante. ¿Y qué estamos haciendo? ¿En qué consiste esta cuarta transformación? Es sencillo, es que antes pues todo el gobierno se destinaba a favorecer a los de arriba. El gobierno era como un comité al servicio de una minoría. Imagínense en un país como el nuestro, con tanta desigualdad económica y social. ¿Cómo es nuestra sociedad? Desgraciadamente es como una pirámide. En la base, millón de campesinos, de obreros, de trabajadores, de gente que vive con muchas necesidades. Una clase media no muy grande, y en la punta, una minoría, la punta de la pirámide, la punta del cerro. México tiene una monstruosa desigualdad social. Es decir, pocos tienen mucho y muchos tienen poco. La oligarquía, que era lo que predominaba, es el gobierno de las minorías. Entonces nosotros queremos que en México haya una auténtica democracia. ¿Y qué estamos haciendo? Pues sin quitarle nada a los de arriba, destinar lo que se tiene de presupuesto, dinero del pueblo, de abajo hacia arriba. No como era antes, de arriba para abajo, porque hasta habían inventado una pseudo teoría de que había que darle a los de arriba, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese
contagiosa o permeable. No, nosotros estamos canalizando todo abajo y esto nos está dando resultados. Pero miren lo que es gobernar para el pueblo y para la nación. Cuando llegamos dijimos no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, y lo hemos cumplido ya casi 4 años. Dijimos incluso no va a aumentar en términos reales. ¿Qué significa esto? Que sí aumenta de acuerdo a la inflación. Bueno, pues ni siquiera ha habido ese aumento. Se ha quedado abajo el pago del servicio de luz y el costo de las gasolinas y del diésel. ¿Qué hicimos desde que llegamos? Levantar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, sin perder tiempo. En Pemex, ya el año que viene, vamos a ser autosuficientes. Ya no vamos a comprar la gasolina ni el diésel en el extranjero. Se va a producir toda la gasolina en México. Y esto va a garantizar que no aumenten los precios. Ustedes nos han ayudado mucho, nos han apoyado para el rescate de la industria eléctrica. Porque imagínense, si las empresas particulares manejan el mercado eléctrico, ¿a dónde va a haber servicio? Pues donde hay dinero, donde la gente puede pagar por el servicio. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica, se empieza a electrificar todo el país. Y del 50% que se tenía electrificado, ahora el 99.6% de la población tiene el servicio de energía eléctrica, porque es una función del Estado. Ustedes creen que una empresa particular, Iberdrola, una empresa española, que eran como los dueños de México, fíjense lo que nos hicieron. Una vez vino a hablar con nosotros el presidente del consejo de Iberdrola, estuvimos con el licenciado Bartel y le dijimos, ya cambió esto, ya sonó la alarma, sonó la campana y ya no pueden seguir con lo mismo. No, pero que nosotros tenemos contratos y que debemos de mantener la preferencia en el despacho y el llamado autoabasto. Si le seguíamos con esa política, no exagero, no iba a aguantar la Comisión Federal ni este sexenio, le iban a quebrar por completo, porque le estaban quitando todo, ni siquiera habían condiciones de igualdad. No es que se le diera a la Comisión Federal de Electricidad las mismas ventajas que Iberdrola, no, Iberdrola mandaba y tenía subordinada a una empresa pública, histórica, como la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya cuando me colmó el plato, le dije, miren, ya olvídese de lo que ustedes representan aquí en México, y me va a llevar tiempo explicarle la historia de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que nosotros tenemos que defender, es nuestra obligación. Nada más les quiero decir que ustedes nos ofendieron, porque no solo sacaron esos contratos jugosos de ganancias extraordinarias, no solo eso, sino para mostrar de que ustedes mandan, porque pensaban de que México era tierra de conquista, se llevaron a trabajar a su empresa, al presidente de México, Felipe Calderón, a trabajar como empleado. Y eso es una ofensa para los mexicanos. Eso nunca más. Porque está bien. Hay un dicho popular, hermano, no lo voy a repetir porque si no ese va a ser... No, esa va a ser la nota mañana. No, pero ustedes ya saben, o sea, está bien, o sea, que estás abusando, ¿sí? Pero no lo presumas, o sea, ¿sí? No encima de que te estás imponiendo, ¿sí? Todavía actúes con prepotencia, no nos ofendas, no nos humilles, pero esa era la mentalidad. Bueno, pues ya esto ya cambió, ahora estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, ya hay una nueva ley, está prohibido, los abogados, lo voy a repetir, le llaman fraude legal al llamado autoabasto. Eso ya se terminó. Aquí nada más va a abastecer de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad. Y sí competencia.
sin competencia, pero en igualdad de condiciones. Imagínense, yo soy de Tabasco, ya, mi tierra, mi agua. Allá en el Grijalva, así como aquí en Nayarit, hay 4 hidroeléctricos en el Grijalva. Y con los cambios legales del modelo neoliberal, no las dejan turbinar porque no despachan la energía. Si tienen 4 o 6 turbinas, si acaso una turbina, o 4 o 6 horas al día, porque no les permiten. ¿Y por qué no? Porque estos señores decidieron que la energía que se produce con agua no es energía limpia, no es renovable. Imagínense eso. Claro que fue un abuso todo lo que hicieron. Y ahora estamos corrigiendo esos excesos y sí queremos la competencia, pero en igualdad de condiciones. No se va a sacrificar a la Comisión Federal de Electricidad. Esta empresa la vamos a dejar bien consolidada. Estaba yo hablando ahora con el licenciado Bart, porque las líneas de fibra óptica, fíjense, hubo un gobierno con Fox, se construyeron las líneas de fibra óptica, se pagaron con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y al siguiente sexenio se entregaron 12 líneas de fibra óptica a Telefónica con otra empresa mexicana. Y como lo mencionó aquí el licenciado Bart, ni siquiera las utilizaron para comunicar con internet y con telefonía celular el país. No vamos a expropiar nada, ya se dieron esos contratos, se van a respetar, porque nosotros queremos llevar a cabo también los cambios por la vía legal, con un auténtico Estado de Derecho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco, como era antes, o de cohecho. Pero sí vamos a cuidar, antes de que terminemos, voy a procurar buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad. Y decirles que nos van a ayudar mucho con estas antenas del periodo anterior, el periodo neoliberal. Es la creación de una empresa que se llama Altán, que se creó con inversión privada, pero también todo era truculento. Inversión privada, pero con créditos de la banca de desarrollo, o sea, de México. Nosotros les dábamos los créditos antes. Y además, si iban a construir algo, les devolvían los impuestos, les devolvían el IVA. Negocios redondos. Bueno, ¿qué pasó con Altán? Fracasó, que siempre hablan, ¿no?, de que son muy malos administradores los de las empresas públicas, que son muy buenos administradores de las empresas privadas. Eso es relativo. Hay buenos administradores en el gobierno y buenos administradores en la iniciativa privada. Y hay malos administradores y corruptos, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ¿qué pasó con Altán? Pues la empresa fracasó, porque los directivos ganaban 500, 800, hasta 1 millón de pesos mensuales. Entonces, ¿qué empresa va a aguantar así? Claro, la mayoría extranjeros que ganaban todo ese dinero. Pues fracasó Altán. Para que tengan una idea, Altán es como la empresa de transmisión. Ustedes que están en la Comisión Federal, es la que pone el tendido de la fibra óptica. No puede distribuir, es la empresa mayorista. Llegó al 70%. Sí, tenemos una cobertura del 70%. Pero ya en la distribución ya solo está Altán, como Telmex y otras empresas. En las ciudades, en los pueblos, no hay esta cobertura. Y fracasa Altán y nos deja una deuda a la banca de desarrollo. Entonces intervenimos porque necesita esa infraestructura del 70%. Y ahora ya esa empresa ya es de la nación, porque tenemos el 61% de las acciones. No estamos partiendo de cero, tenemos ese 70%. Ahora, con satélite, fibra óptica y con las antenas, tenemos que ampliar la cobertura. ¿Y con quién vamos a hacer esto que nos falta para llegar a los pueblos más apartados, marginados? Y sí son marginados, licenciado Bartlett, porque decía del concepto de marginación. Sí son marginados de los beneficios del desarrollo. No es que sean marginados del desarrollo, no. Todo el pueblo de México participa, contribuye
influye en el desarrollo, nada más que no todo el pueblo se beneficia del desarrollo, son marginados de los beneficios del desarrollo. Entonces, ahora vamos a llevarles el Internet, ya saben ustedes lo que va a significar para la educación, para la salud, y ustedes se van a quedar con una gran satisfacción, como todos, de que así como sus antepasados electrificaron a México, a ustedes les tocó, tienen la dicha enorme de poder decir, nosotros fuimos los que llevamos el Internet a todos los pueblos de México. ¿Se puede o no se puede? Eso es, y muchas gracias por todo este apoyo, también a los dirigentes sindicales. Ayer ya hablaba yo de la historia cuando estaba yo en la universidad, que estábamos nosotros en el movimiento democratizador del sindicato de electricistas, 1973, fíjese, marchando ahí la Ciudad de México por el centro, con un gran dirigente, Rafael Galván. Algunos de ustedes, sus papás, la gente mayor, o ustedes de repente busquen este dirigente y su historia. Tenía un movimiento que se llamaba Corriente Democrática del SUTEN. Fue opositor y ahora me da gusto porque ha pasado el tiempo. Desde luego me quedó el sabor amargo de que le pegaron al ESME. Fíjense que ese sindicato era el más democrático de México, Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue una infamia eso que hicieron, de desaparecer esa empresa, despedir 40,000 trabajadores. Pero ahora con el sindicato de electricistas, con SUTEN, llevamos muy buenas relaciones con los dirigentes y ellos han entendido, porque además así pensamos, no se trata aquí de banderías partidistas, aquí se trata de servir al pueblo y en el caso de ellos de representarles a ustedes como lo merecen, con mucho decoro, con mucha dignidad, y yo agradezco todo lo que hacen diariamente, que no es cualquier cosa, no son tortas ahogadas o tamalitos de chipilín. Mantener el servicio de energía eléctrica en todo México, ¿sí? Y enfrentar huracanes, y que a más tardar en una semana ya está restablecido el servicio por ustedes. No es así, en otras partes. Tampoco se vayan a creer mucho. Pero cuando hubo la helada en Estados Unidos, en Texas, tardaron más de un mes para normalizar la situación de la falta de energía eléctrica. Y aquí resolvimos en una semana con ustedes. Por eso, lo mínimo, no despidos, al contrario, se van a crear más fuentes de trabajo porque se le está dando su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, no se van a cerrar plantas como era el propósito de la política privatizadora, ir cerrando plantas de generación para dejarle el mercado a los particulares. No, vamos ahora a la competencia. El mercado de la electricidad tiene que estar también a disposición de la Comisión Federal de Electricidad, no es arrebatarle el mercado con triquiñuelas, no, eso ya se terminó. Entonces, no hay despidos, va a haber más empleos, nunca el salario se va a quedar por abajo de la inflación, los aumentos siempre van a estar por arriba de la inflación, se van a mantener las prestaciones y no se va a mutilar el contrato colectivo. No iba yo a hablar mucho y me piqué, pero ya ahora sí ya termino. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Qué les parece si nos volvemos a encontrar aquí mismo cuando ya tengamos las antenas y podamos decir todos misión cumplida? ¿Les parece? Muchas gracias.